4. Conceptos de termodinámica. La termodinámica es aquella rama de la física que estudia los fenómenos energéticos y su relación con la materia, especialmente de las leyes de la transformación del calor a otras formas de energía y viceversa. Presión. Es una condición de estado que se expresa como la acción entre dos cuerpos, teniendo en cuenta el área de contacto y se define básicamente como una fuerza ejercida por unidad de superficie. Y se expresa matemáticamente de la siguiente forma. Donde P igual a presión, F igual a fuerza normal, A igual a área. Las unidades de la presión pueden ser dadas como siguen: PSI, LB, Puli 2, Pa, Pascal igual a N por metro cuadrado, kilogramo por centímetro cuadrado, y NWC, pulgadas de columna de agua, etc. Existen 4 tipos de presión que comúnmente se utilizan, por ejemplo en bombas mecánicas: atmosférica, manométrica absoluta y de vacío. 1. Presión atmosférica. Es la fuerza ejercida por el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre, siendo sus equivalencias, a nivel del mar, iguales a una atmósfera igual a 760 milímetros Hg, milímetros de mercurio, igual a 10,33 metros, C. A. Metros columna de agua, igual a 1033 kilogramos por centímetro cuadrados, igual a 1 bar, etc. 2. Presión manométrica. La presión manométrica es esa interacción entre dos cuerpos que no es debida a la atmósfera. La variación de la presión con la altura es mucho mayor que la variación horizontal, de modo que para hacer comparables mediciones en lugares distintos hay que referirlas a un nivel común, usualmente el nivel del mar. Un aparato muy común para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto. Consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido, generalmente mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que se ejerce una atmósfera en cada uno de los extremos. Cuando uno de los extremos se conecta a una cámara presurizada, el mercurio se eleva en el tubo abierto hasta que las presiones se igualan. La diferencia entre los dos niveles de mercurio es una medida de la presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto. Medición de la presión manométrica utilizando un manómetro de tubo donde la presión manométrica Pg igual a pp0, donde P presión absoluta y P presión atmosférica. 3. Presión absoluta. Se considera la presión absoluta como la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica y la presión de vacío. P.abs igual a P.am más P.man, P vacío. Donde PABS es la presión absoluta patente, es la presión atmosférica Pman, es la presión manométrica P vacío, es la presión de vacío. 4. Presión de vacío. Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa a modo de centímetros de mercurio, cmHg, metros de agua, etc. Temperatura. Toda la materia está compuesta por átomos y moléculas en constante movimiento. El que los átomos y moléculas se combinen para formar sólidos, líquidos y gases dependen de la rapidez de las vibraciones de dichas moléculas. A este movimiento se le llama movimiento térmico y lo que un cuerpo posee en virtud de ese movimiento se le conoce como energía térmica. Esta energía térmica tiene que ver con muchos aspectos de la vida diaria como cocinar. Por ejemplo, cuando se golpea un pedazo de metal con un martillo, el metal se calienta, debido a que el golpe agita sus moléculas. La temperatura es otra propiedad de la materia y se expresa como la medida del promedio de la energía cinética, o de movimiento, de las moléculas que forman un cuerpo. Podría decirse que la temperatura es la cantidad que expresa cuán caliente o frío es algo respecto de un patrón o escala. Una escala es algo arbitrario, es decir, que puede ocuparse cualquier cosa como referencia para establecer algo con lo que se pueda medir la temperatura, pero universalmente se ocupa el punto de congelación, como punto inferior, y el punto de ebullición, como punto superior, del agua a la presión atmosférica a nivel del mar.
Existe una escala donde al punto de congelación se le asigna el valor de 0 y al punto de ebullición el valor de 100, dicha escala, en el Sistema Internacional de Unidades, es conocida como Celsius, grado C, o comúnmente llamada centígrados. Cuando al punto de congelación y ebullición del agua se le asignan los valores de 32 y 212, respectivamente, se le conoce como escala Fahrenheit, cuya unidad es el grado Fahrenheit, grado F. La relación dada entre ambas escalas viene dado por las siguientes ecuaciones. Calor. Un cuerpo contiene energía térmica, la cual es la energía de movimiento global de sus moléculas, por lo que comúnmente se dice que el cuerpo contiene calor, lo cual termodinámicamente es un error. Un cuerpo no contiene calor, contiene energía térmica. El calor es la energía térmica en transición, que se lleva a cabo por una diferencia de temperaturas entre un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor. Una vez que se ha transferido calor a un cuerpo o sustancia, deja de ser calor y se convierte en energía térmica. Hay mayor energía térmica en el agua líquida que en el hielo. Si se sumerge este último en el agua, el calor no fluirá del hielo al agua, sino a la inversa. Cuánto calor fluye depende no solo de la diferencia de temperaturas sino también de la cantidad de materia. Existen algunas unidades para medir el calor. La unidad del calor se define como el calor necesario para producir un cambio estándar acordado. La unidad más comúnmente empleada es la caloría o la kilocaloría, 1000 calorías. Una kilocaloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius a un kilogramo de agua. La caloría, con C mayúscula, que se emplean en la evaluación de los alimentos, es en realidad una kilocaloría. Otra unidad común es el BTU, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grado Fahrenheit a una libra de agua, pero en el Sistema Internacional de Unidades, si el calor se mide en joules, J, existen dos tipos de calor sensible y calor latente. El calor sensible o entalpía del líquido es la energía necesaria para elevarle la temperatura a un cuerpo sin que cambie de fase. El calor latente o entalpía de evaporación es la energía necesaria para cambiar de fase un cuerpo manteniendo constante la temperatura. El calor fluye por medio de tres mecanismos: conducción, convección o radiación. La conducción se lleva a cabo cuando dos cuerpos están en contacto y ocurre por dos causas. Una de ellas se debe a la mayor vibración de las moléculas de uno de los cuerpos, mayor temperatura, que, a su vez, golpean a las del cuerpo con el cual está en contacto, como si fuesen bolas de billar, lo que ocasiona que también se le eleve la temperatura a este último cuerpo. La otra causa se debe a los electrones libres que tiene un cuerpo, especialmente los sólidos y particularmente los metales, que proporcionan un flujo de energía en la dirección en la que disminuye la temperatura. Esta última causa es la razón principal del flujo de calor en los metales, ya que son buenos conductores de la electricidad. Los materiales que no son buenos conductores del calor, como la lana, madera, corcho, etc., son conocidos como materiales aislantes o aisladores. El aire es un mal conductor del calor y gracias a ello estamos a una buena temperatura aún a 25 grados C. La nieve también es un mal conductor del calor, ya que sus copos pueden atrapar aire y, por ello, suele decirse que conserva caliente la tierra. Esa es la razón de que las viviendas de los esquimales estén cubiertas de nieve. La radiación es la transferencia de energía por medio de ondas electromagnéticas o cuantos, de la misma naturaleza que las ondas de luz o de radio, solo difiriendo solo en su longitud de onda, que es lo que les dan características diferentes a las ondas. Estas ondas tienen su origen en los electrones que vibran y se aceleran. Como toda la materia tiene electrones en vibración, entonces todos los cuerpos irradian calor. Así, la transferencia de calor por radiación ocurre porque un cuerpo más caliente emitirá más ondas que las que recibe y viceversa, un cuerpo más frío recibe más ondas que las que transmite. La convección es un medio para trasladar energía de un lugar a otro, y se debe a un movimiento de masas de fluido o de corrientes, que transfiere la energía de un cuerpo caliente a uno frío. Por ejemplo, el aire cerca de un horno tiene alta temperatura debido al flujo de calor por convección y radiación. Debido a que el aire más caliente es más ligero,
Este asciende, proceso en el cual es sustituido por aire frío. Este aire caliente le transferirá energía al aire contiguo por radiación o convección y de esta manera casi todo un cuarto puede mantenerse caliente.